Muy buenas a todos. Muchísimas gracias al comité organizador de la FECOLSOC por esta invitación. Eh, Maravilloso que sigamos en esta educación continuada a todos los profesionales de salud que atienden adolescentes y jóvenes y en general a todas las mujeres de nuestro país. Vamos a hablar el día de hoy de un tema supremamente importante en la atención que tienen los profesionales en enfermería y es la atención en salud ginecológica para adolescentes y jóvenes. La intención de esta actividad es reforzar un poco esa atención diferenciada que debemos realizar con nuestros adolescentes y nuestras jóvenes, enfocadas principalmente en todos los temas de salud sexual y salud reproductiva. Obviamente, dentro de las posibilidades de lo que podemos hacer en nuestra práctica diaria en las diferentes instituciones de salud. Aquí quiero primero recordarles que según la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes y las adolescentes son ese grupo que aparece entre los 10 años cumplidos y los 19 años, incluyendo los 19 años las mujeres que aún no han cumplido los 20, es decir, 19 años, 11 meses y 29 días. Ese es el tiempo que OMS nos recalca, principalmente teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con el desarrollo de nuestras adolescentes, desde inclusive la pubertad hasta los últimos cambios que pueden aparecer en esta etapa reproductiva de la vida. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación en Colombia tiene unos tiempos un poco diferentes precisamente para efectos legales. En nuestra legislación en Colombia tenemos que niños, niñas, es desde el nacimiento hasta los 12 años, pero al momento de cumplir los 12 años es cuando legalmente pasamos a la adolescencia. Y la adolescencia en Colombia empieza entonces a los 12 años y finaliza cuando cumplimos 18, simplemente por el hecho de que en ese momento nos convertimos en mayores de edad para la sociedad. En esta actividad me voy a tratar de enfocar mucho en todo lo que tenemos escrito, evidenciado. Y en Colombia, pues qué mejor que la resolución 3280 del 2018, en el que se resume de una excelente manera esa atención diferenciada que debemos tener en nuestras y en nuestros adolescentes. Todos estos individuos, todas estas personas que atienden a esta población, que principalmente se encuentran en los niveles básicos de complejidad o en la baja complejidad, aunque también en la alta complejidad, por supuesto, que puede ser inclusive por medicina general, puede ser por medicina familiar y, por supuesto, por todos los profesionales de enfermería. Tenemos una serie de actividades, de procesos que se hacen en esta etapa que tienen que ver precisamente con todo el seguimiento de todos los cambios que hay en cada una de las etapas reproductivas de la vida, pero en este caso nos vamos a enfocar en los cambios o en las modificaciones que puedan haber en la adolescencia. Entonces, seguimiento de su salud física, su salud mental, su salud integral, definitivamente, su salud visual, su salud en el tema de crecimiento y desarrollo, de sus capacidades y desarrollo cognitivo y psicosocial, en el desarrollo de todas sus habilidades para precisamente poder promover de la mejor manera el cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de cada uno de nuestros adolescentes. Pero todo esto tiene un solo objetivo y es construir de una manera concertada con nuestros adolescentes, el profesional junto con el adolescente, un plan de cuidado primario que permita de alguna manera detectar riesgos y obviamente poder tratar de modificarlos, o si no existe ningún riesgo, poder hacer la educación más acertada posible en cada una de estas etapas. Aquí quiero resaltar precisamente que todo va muy ligado a lo que dice nuestra legislación, que todo este tipo de actividades de atención en la adolescencia inicia a los 12 años y finaliza antes de cumplir los 18 años, como ya se los había mencionado. Dentro de todas estas funciones o de todos estos objetivos de la atención de nuestros adolescentes, pues tenemos una lista que definitivamente ustedes, profesionales y nuestras manos derechas en el manejo de adolescentes, pues conocen inclusive más que nosotros, conocen inclusive probablemente más que los médicos generales, y es todas las valoraciones que de acuerdo al momento y de acuerdo a cada una de estas etapas pudieran realizarse.
Aquí quiero resaltar principalmente estas que están principalmente relacionadas con todo lo que tiene que ver con esa salud sexual y la salud reproductiva que les venía mencionando. Y todo esto está enfocado en evaluar, seguir, educar sobre sus derechos sexuales y sobre sus derechos reproductivos. Aquí principalmente tenemos dos planes o dos programas casi que son pilares fundamentales en esta etapa de la mujer, que son la detección temprana de alteraciones del joven y la planificación familiar y la anticoncepción. Aquí quiero dejar claro o que podamos entender también que si bien la planificación y la anticoncepción pueden hacer parte fundamental, importante o uno de los objetivos de detección temprana de alteraciones del joven, siempre debemos tratar de manejarlo en momentos diferentes. Porque cuando nosotros hacemos la atención del joven, pues definitivamente tenemos que hacer una historia bastante completa, bastante importante, pero que incluye todo, desde cefalocaudal, como nos han enseñado, incluye todo, lo oftalmológico, lo físico, lo cognitivo, lo que tiene que ver relacionado con nutrición, con salud, en fin. Mientras que cuando nosotros dedicamos el tiempo específico para hablar con ellos de anticoncepción, de planificación, de cómo planean su futuro, esto va muy de la mano de esos planes y proyectos de vida que tienen nuestros adolescentes, cómo planean su vida, si quieren tener hijos, si no quieren tenerlos, y si los quieren tener, en qué momento los van a tener, cada cuánto planean tenerlo. Toda esa planeación que hace parte de la planificación familiar, pues obviamente va muy de la mano con todos los métodos anticonceptivos que nosotros conocemos. Y que definitivamente en esa consulta en la que nos sentamos y tratamos de que con nuestros adolescentes podamos que quede lo más claro posible esta información para que ellos puedan definitivamente tomar decisiones importantes y por supuesto acertadas para su salud sexual y para su salud reproductiva. Dentro de este programa de atención en anticoncepción y en planificación familiar, vuelvo y lo repito, ustedes terminan siendo muy expertos en este tema, tenemos que recalcar que el asesoramiento, dar una adecuada información y educación a nuestras adolescentes es lo que va a permitir que ellos y ellas puedan tomar las mejores decisiones que se adaptan a lo que ellos quieren, a sus necesidades, no a las necesidades del profesional de la salud. Para nosotros pudiera ser muy fácil que pues, nuestros adolescentes llegaran, se sentaran y nosotros simplemente le dijeran, te vas a tomar esto, te vas a tocar esto, te vas a aplicar esto. Para nosotros eso sería muy fácil, pero esa no es la intención de este tipo de programas o de este tipo de proyectos. Precisamente que haya una interrelación en esta información para que ellos y ellas entiendan por qué es tan importante hablar de estos temas y por qué es tan importante que cuando ellos tomen la decisión de iniciar su vida sexual, pues lo hagan de una manera responsable, obviamente dependiendo de cuáles son sus planes de vida, porque si yo tengo un adolescente no sé, a los 16, 18 años, que después de hacer todo este asesoramiento me dice que su proyecto de vida definitivamente es ser mamá, pues obviamente tendré que hablar con ella cuál puede ser el mejor momento para su vida y para su salud, independiente que posteriormente quiera o no, pues hacer una carrera universitaria o dedicarse a cualquier otra actividad. Pero sí también tengo que comenzar a mirar qué puede ser mejor para su salud física, su salud mental, el tema de su salud social. También tengo que verificar que ese asesoramiento que le doy y que eso que ella decidió para iniciar a protegerse, para evitar un embarazo en la medida que él lo necesite, pues tengo que también garantizar de que se le entregue ese método anticonceptivo que ella ha elegido. De nada sirve que tengamos adolescentes en las que hacemos una maravillosa intervención en donde hablamos de todos los métodos, les explicamos sus beneficios, sus riesgos, les entregamos una fórmula y que además muchas veces cuando lo hacemos así de una manera tan especial, casi que terminamos decidiendo lo mismo. Nuestros adolescentes deciden que quieren determinado método y ese era precisamente el que yo estaba pensando que podía ser el ideal para ella.
Pero de nada sirve que nuestras adolescentes salgan con una fórmula, salgan con un documento en el que tienen que ir a reclamar o a colocarse o a que les programen un procedimiento, si desafortunadamente en muchos de los casos no encuentran quien se los apruebe, no encuentran el momento para que les den una cita para su colocación. Entonces eso también tenemos que garantizar y asegurar la provisión efectiva de ese método que han elegido. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Reducir la inequidad reproductiva. Creo que todos, inclusive en esta época de pandemia, nos dimos cuenta que si bien veníamos trabajando muy bien en el tema de derechos sexuales y todo el tema de salud sexual y reproductiva en nuestras adolescentes, con la pandemia se nos hizo un poco complejo, precisamente porque las consultas en las que podemos tener esa mejor relación con nuestras usuarias terminaron siendo interrumpidas y todos los recursos casi se han volcado para el tema del COVID, por supuesto, muy importante. Pero no podemos dejar de visibilizar a nuestras adolescentes, no podemos dejarlas a un lado, porque desafortunadamente eso va a permitir o ha permitido que esos embarazos no planeados, no deseados, pues hayan comenzado a elevarse nuevamente y que se haya venido atrás todo el trabajo que probablemente habíamos estado haciendo en todas las instituciones de salud. También tenemos que garantizar la calidad y seguridad clínica, nuevamente con esa provisión oportuna de los métodos anticonceptivos, y no podemos dejar de lado esas pacientes que no solamente quieren iniciar o continuar un método anticonceptivo, sino a las que ya por alguna razón tuvieron un evento obstétrico previo y desafortunadamente la cifra es muy alta, de hecho muy preocupante. Desde los 10 años tenemos adolescentes que inclusive ya están cursando con un segundo, tercer o inclusive cuarto embarazo. Entonces tenemos que garantizar que al egreso hospitalario, al alta hospitalaria, podamos garantizar métodos anticonceptivos que eviten que vuelvan a tener un embarazo, que tengamos embarazos subsecuentes o subsiguientes. Eso es muy importante y es de la mano de ustedes, de quienes podemos hacer este tipo de actividades. Y la ley también es muy clara cuando habla de anticoncepción y es mujeres y hombres en edad fértil. Miren que aquí, de hecho, no nos indican una edad específica. ¿Cuál sería el objetivo principal o para quiénes sería este objetivo principal? Pues para aquellos que quieren iniciar un método o aquellos que no han iniciado su vida sexual, pero que tienen intención de iniciarla o continuarla. Obviamente aquí está encaminado también a lo que nos dice nuestra legislación sobre las edades y ya vamos a hablar un poco más sobre este tema. ¿Qué incluye entonces la atención en anticoncepción que ustedes de manera cotidiana hacen todos los días? Uno, el asesoramiento, sentarme con mi paciente y casi que ahí tengo el 80% de toda mi actividad en esta consulta. Sentarme, escuchar a mi usuaria, a mi paciente, a mi adolescente, escucharle cuáles son sus necesidades, obviamente interrogarla sobre de qué sufre, de qué no sufre, sus antecedentes personales, cómo le va en su colegio, cómo se siente si quisiera tomar un método que sea de corta duración o de larga duración, pero también ayudarla a elegirla. La elección es de nuestras pacientes, pero nosotros somos los que probablemente conocemos toda la información y tenemos que transmitirla de la mejor manera. ¿Para qué? Para que ella pueda hacer la mejor elección que se adapte a sus necesidades. Y por supuesto garantizar que le entreguen ese método anticonceptivo. Y también tengo que garantizar hacer el seguimiento y el control que requiera de acuerdo a su elección, o si no eligió nada, pues también tengo que hacerle un seguimiento. Tenemos muchos adolescentes que llegan simplemente requiriendo información y no podemos dejarlas pues a que vuelvan cuando quieran. No, pongámosles tiempo, digámosle que vuelvan en 6 meses, que vuelvan en 3 meses y en ese momento volvamos a interrogar sus intenciones de inicio de vida sexual o si ya inició su vida sexual para que podamos asesorarlas de la mejor manera. Y aquí viene una cosa súper importante que comienza a rondarnos siempre que tenemos consulta con adolescentes. Bueno, ya sabemos que las adolescentes las podemos atender, pero las podemos atender solas, debe ir acompañada, desde qué edad las podemos atender, si van con un acompañante, el acompañante debe quedarse en la atención o el acompañante debe retirarse. Y nuestra resolución 3280 también nos ha ayudado a resolver todas esas dudas que hasta antes del 2018 precisamente, no estaban muy claras o escritas de la manera como está en este momento.
Y aquí quiero resaltar 2 puntos. Uno, que el adolescente puede asistir a la consulta de anticoncepción o a cualquier consulta derivada de su salud sexual y reproductiva acompañado o acompañada, o vemos, sí o sí debemos preguntarle, porque eso además le va a dar que entienda que tiene autonomía para la toma de decisiones. Debemos preguntarle si se siente cómodo en la consulta a solas o si prefiere que su acompañante pues lo espere un momento afuera y que posteriormente vamos a hacer una reunión donde haremos algunas conclusiones junto con la persona que los acompaña. Pero tenemos que preguntárselo. O muchas veces ni siquiera lo preguntemos, simplemente digámosle a ese acompañante que si por favor puede esperarnos unos minutos mientras hacemos unas preguntas que pueden ser más cómodas de manera individual. Y por supuesto, si mi adolescente dice que no se siente cómodo, cómoda quedándose solo, pues obviamente no va a haber ningún problema. Eso es exactamente lo mismo que deberíamos hacer en caso tal de que necesitemos hacer una evaluación física de nuestras adolescentes. Preguntarlos si quieren o no quieren el acompañamiento. Pero además viene otro punto muy importante y es, bueno, pero si la ley dice que cuando un individuo tiene relaciones con un menor de 14 años se considera un delito, así sea bajo su consentimiento, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas adolescentes que pueden llegar solas y tienen menos de 14 años? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a atenderlas, vamos a hacerles un asesoramiento, vamos a ayudarlas a que elijan un método anticonceptivo, se lo vamos a suministrar, vamos a hacerle el seguimiento que requiera, pero además vamos a activar la ruta de atención a víctimas de violencia sexual. Ese es el único diferencial, pero sí tienen derecho a recibir atención en anticoncepción. Aquí solamente quiero mostrarles, recordarles los criterios médicos de elegibilidad, pues esto simplemente es un pantallazo general de la tabla resumida, que en cuanto a adolescentes realmente no ha tenido muchas modificaciones, y recordarles pues los criterios médicos en cuanto a categoría 1, 2, 3 y 4, pero también quiero hacer como un recorderis que la OMS nos dice no se preocupen, no se enreden con los métodos anticonceptivos, porque no necesariamente tengo que utilizar solamente los que son categoría 1. OMS nos dice, utilice sin ningún problema categoría 1 y categoría 2. No tiene que ser el 1, tiene que ser simplemente el que se adapte más a las necesidades de su usuario. Pero prefiera no utilizar ninguno que sea categoría 3 o categoría 4. Y es por eso que aquí quiero mostrarles ampliado, pues obviamente esta tabla, en donde solamente la edad, recuerden que la mayoría de nuestras adolescentes son sanas, la mayoría de nuestras adolescentes no sufren de nada, no tienen patologías o morbilidades asociadas. Entonces, si esa paciente, esa adolescente sana, obviamente no tiene ninguna morbilidad asociada, todos los métodos anticonceptivos, si se dan cuenta aquí, son categoría 1 o categoría 2. Es decir, que si nos devolvemos a esta tabla, todos los métodos anticonceptivos para nuestras adolescentes son totalmente elegibles. Vuelvo y repito, ya nos tocaría revisar es cuál se adapta más a sus necesidades. Y aquí no olvidar cuáles son los derechos sexuales y los derechos reproductivos de nuestras adolescentes. Nuestras adolescentes sí tienen derecho a elegir, sí tienen derecho a disfrutar de su vida sexual. Y por eso tenemos que reconocer sus derechos. Tenemos que hablar claramente de sus derechos y explicarles por qué es tan importante todo lo relacionado con su educación sexual, que por supuesto tiene pues varios factores, el educativo, el factor que tiene que ver con su familia y lo que nosotros hacemos desde el sector salud. Que los servicios que damos en esta salud sexual y reproductiva o en estos servicios de atención integral deben ser confidenciales y de alta calidad y que los principales objetivos es prevenir las infecciones de transmisión sexual y todas sus complicaciones y por supuesto la prevención de embarazo. Aquí pues algunas prácticas que nos recomiendan para eso y yo solamente quiero recordarles estas últimas 3, que no tenemos que hacer exámenes innecesarios, máximo una prueba de embarazo, realmente es lo único que pudiéramos hacer y que muchas veces la podemos hacer en el mismo consultorio para poder iniciar inmediatamente un método.
que tenemos que mejorar el asesoramiento en métodos de larga duración y que además no podemos olvidar hablarles, explicarles sobre los métodos de emergencia y prescribirlos de manera anticipada para que ellas entiendan que se trata de un método de emergencia y que posterior al uso de este deben utilizar un método de manera regular. Aquí algunos de los mitos o de las preocupaciones que tienen nuestras adolescentes para asistir a la consulta en anticoncepción. Creo que todos los conocen, ellos quieren un ambiente que sea cómodo, ellas tienen miedo de exámenes ginecológicos, ellas tienen miedo de que sus padres se enteren, ellas creen que como tienen relaciones sexuales ocasionales no es necesario utilizar métodos anticonceptivos, desconocen que existen programas de planificación o creen que los programas de planificación no admiten menores de edad. Y más aún creen que los anticonceptivos les producen cáncer, infertilidad, en fin, muchas consecuencias y muchas complicaciones y nosotros tenemos que aclarar ese montón de mitos que ellas tienen en esa consulta. ¿Y qué esperan ellas? Principalmente una actitud que no sea autoritaria ni paternalista, sino que tengan profesionales altamente motivados y capacitados que le posibiliten una consulta amable, cordial, relajada, sin juicios y sin prejuicios, obviamente con un ambiente que también sea agradable para ella. Y aquí teniendo en cuenta esto, pues tenemos una lista de chequeo en el que definitivamente sí podemos darle una atención diferenciada a nuestras pacientes, pero en algunas oportunidades pasan lo que ahorita a lo que nos estamos enfrentando y es un desabastecimiento de diferentes métodos anticonceptivos. Pero pues también tenemos todos los recursos para poder entender que esos métodos anticonceptivos que están desabastecidos son principalmente los de corta duración, que además son los menos efectivos en nuestros adolescentes porque son dependientes del usuario. Mientras que los métodos de larga duración, que son altamente efectivos y altamente seguros, son los que nos van a permitir a mucho mayor tiempo que nuestros adolescentes no se embaracen sin el riesgo de los olvidos o de las tomas frecuentes, precisamente por toda esa rutina que ellas tienen que llevar que se les olvide. Dentro de esos métodos de larga duración, obviamente los implantes y los diferentes dispositivos intrauterinos, y si bien la ligadura de trompas y la vasectomía también se encuentra aquí, recuerden que tenemos la ley 1412 que aprueba de manera gratuita la ligadura de trompas y la vasectomía, pero también recuerden que en su artículo 7 no permite la práctica de anticoncepción quirúrgica a menores de edad. Es decir, que antes de los 18 años no podemos permitir este tipo de procedimientos, pero si tengo un adolescente que tiene 18 años cumplidos o más, definitivamente sí puede acceder a ellos y lo único que tenemos que tener en cuenta es cuál es su deseo, si tiene o no deseo de tener un embarazo o de tener otro embarazo si ya ha tenido alguno de ellos. Teniendo en cuenta todo esto, pues definitivamente, ¿qué queremos? Adolescentes como esta imagen, adolescentes que puedan disfrutar de su sexualidad, que además puedan llegar a nuestra consulta, la consulta que ustedes con tanto amor y dedicación hacen en el día a día y que tengan toda la confianza y todo esta probabilidad de poder confiar en ustedes, de que nosotros podemos darle la mejor educación para que ellas puedan tomar las mejores decisiones sobre su salud sexual y sobre su salud reproductiva, respetando principalmente sus derechos. Muchísimas gracias y pues cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ahí está mi correo electrónico personal. Muchísimas gracias.